La huida de David, aventura en las montañas del desierto. La Biblia nos cuenta en primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 28 y 29, que el rey Saúl, viendo que David tenía más éxito que él, se hizo su enemigo. Y la Escritura continúa diciendo en el capítulo 19, versículo 1, Saúl habló a Jonatán su hijo y a todos sus siervos, que matasen a David. Imaginen la escena. El héroe que mató a Goliat, ahora huye por su vida. La Biblia nos lo narra de esta manera en primer libro de Samuel capítulo 21, versículo 10, David se levantó y huyó aquel día de la presencia de Saúl, y se fue a Aquis, rey de Gat. Pero la persecución no terminaría allí. En los desiertos de Judea, entre rocas y cuevas, comenzó un juego mortal. La Escritura nos relata en 1 Samuel capítulo 22, versículo 1, David se fue de allí y huyó a la cueva de Adulam. ¿Y qué escena debe haber sido? Porque la Biblia nos dice en el mismo capítulo, versículo 2, y se juntaron con él todos los que estaban en apuros, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. 400 hombres desesperados. Pero allí, en esa cueva oscura, David escribió algunas de las palabras más conmovedoras que conocemos. La Biblia nos preserva sus gritos del alma en el Salmo 56, versículos 1 al 4, Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoran los hombres, me oprimen combatiéndome cada día. Mis enemigos me devoran continuamente, porque son muchos los que pelean contra mí, oh Altísimo. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero la historia se pone más intensa. La Biblia nos cuenta en 1 Samuel capítulo 23, versículo 15, que David estaba en el desierto de Sif, y supo que Saúl venía a buscar su vida. Y luego, en el versículo 19 del mismo capítulo, los hombres de Sif traicionan a David diciendo, ¿no está David escondido entre nosotros? Y aquí viene uno de los momentos más dramáticos que registra la Biblia. En 1 Samuel capítulo 24, versículos 3 al 4, leemos, y llegó Saúl a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, y entró en ella. Y David y sus hombres estaban en lo más interior de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, He aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Imaginen la tensión. Allí está Saúl, aliviándose en la cueva donde David está escondido. La Escritura dice que David se levantó y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Pero inmediatamente, como nos relata el versículo 5, después de esto le pesó a David de haber cortado la orilla del manto de Saúl. David muestra una integridad que asombra. Cuando Saúl sale de la cueva, David lo sigue y clama, como dice la Biblia en los versículos 11 y 12, Mira, Padre mío, mira. La orilla de tu manto está en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto, y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti, sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Y la respuesta de Saúl es increíble. La Escritura registra en el versículo 16, y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Pero la persecución no terminaría. La Biblia nos lleva a otro momento de suspenso en 1 Samuel capítulo 26. Aquí, David y Abisai encuentran a Saúl durmiendo de nuevo. El relato bíblico en el versículo 7 dice, David, pues, y Abisai vinieron al pueblo de noche, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Abisai susurra a David, como nos cuenta el versículo 8, Dios ha entregado hoy a tu enemigo en tu mano, ahora, pues, déjame que le hiera con la lanza, y lo clavaré en tierra de un solo golpe, y no le daré segundo golpe. ¡Qué tentación! Pero David responde con palabras que deberíamos recordar siempre. La Biblia nos las preserva en los versículos 9 al 11, y David respondió a Abisai, no lo mates,
Porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová, y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que él mismo lo herirá, o que su día llegue y muera, o que descienda a la batalla y perezca. Jehová me guarde de que extienda yo mi mano contra el ungido de Jehová. David toma solo la lanza y el jarro de agua, y desde una colina lejana clama, como dice el versículo 17, ¿no es esta la voz de tu siervo David? ¿Por qué persigue mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? En medio de toda esta persecución, David escribió palabras que han consolado a millones. La Biblia nos las da en el Salmo 57, versículo 1, Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Y en el versículo 3, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Y aunque Saúl promete en el versículo 21, he pecado, vuelve, hijo mío David, pues ningún mal te haré más, David conoce la realidad. Continúa huyendo, y escribe en el Salmo 142, versículos 1 al 3, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él derramaré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. La historia termina trágicamente para Saúl, pero David, a pesar de toda la persecución, mantiene su integridad. Cuando escucha de la muerte de Saúl, en lugar de celebrar, llora y escribe un lamento que la Biblia conserva en segundo libro de Samuel capítulo 1, versículos 19 al 27, como han caído los valientes. Tu gloria, oh Israel, ha sido muerta sobre tus montañas. ¿Y qué aprendemos de esto? Que aunque la persecución venga, aunque los enemigos se levanten, Dios tiene un plan. Como David escribió en el Salmo 37, versículos 5 al 7, encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. La historia de David nos muestra que en los desiertos de la vida, en las cuevas de la desesperación, Dios sigue viendo, Dios sigue escuchando, y Dios tiene el control. Esa es la verdad que la Biblia nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis.